Sobre las activaciones, perdón. Sí, las técnicas de activación. Ok, somos distintos profes, o sea que estamos dando distintos contenidos, pero consultame que me imagino que te voy a poder responder igual. Claro, yo había entendido, o sea, no terminé de entender la actividad si había que hacer más que nada probar las diferentes tipos de activaciones y como hacer como escribir sobre esas experiencias o simplemente era un modo de probar este tipo de activaciones y repasar, digamos, el material. La, la consigna, como decía, ¿cómo era? ¿Está en Eh, el campus, por ejemplo? sí, está en el campus. A ver, voy a ir al campus. ¿Te acordás con quién la hicieron? Eh, ¿Quién era? Varón, mujer. Era varón. Ok, No, ay, no, soy muy malo con los nombres, perdón. sí. Para que me fijo. Para. Quiero ir a ver primero. Ok, psicología, deporte. Todavía no domino esto. No, ok, archivos no, foros. ¿En qué parte están las tareas? Realmente bienvenidos. Así se aceita un poco la interacción. Así que nada, bueno, me parece que ya yo a un par los conozco, es posible que los haya visto ahí en la clase presencial que tuvimos hace un poco más de un mes. Bueno, les cuento de nuevo quién soy por si llegaron tarde ese día. Eh, em, Hice mis estudios de grado, los empecé acá en Argentina, en la Universidad de Favaloro, y los terminé en Estados Unidos, en Culver Stockton College, con una beca deportiva, jugando al fútbol específicamente. Después volví acá para Argentina, hice un par de posgrados, me fui a hacer una maestría a Barcelona, a la Autónoma de Barcelona, y bueno, y después de eso quise volver de nuevo porque me gusta la Argentina demasiado como para estar muy lejos mucho tiempo. Y, y bueno, estoy ahora haciendo un doctorado que lo estaría terminando a fin de este año, con suerte y con muchas ganas de terminarlo también. Así que bueno, y a la par siempre estuve trabajando con deportistas y con algunos clubes también. Así que bueno, nada, principalmente era eso como para contarles dónde vengo. Bienvenidos totalmente los comentarios, las preguntas y las dudas que me quieran ir haciendo. Prefiero que me vayan parando mientras voy hablando, o sea, no que sea algo como de corrido de yo hablando ahí medio al infinito, sino que sea algo más como de que me paren y que me consulten. Me parece que va a ser mucho más fructífero. Así, ahí está, ahí ya los agrando un poco. Em, bueno, ¿qué contarles? Primero, bueno, ya les conté esto. Ay, esperen que tengo que estar atento hasta que se meten todos para ir habilitándolos. Están viendo la diapositiva con un Roger Federer medio desdibujado, ¿no? ¿Cierto? Sí, bien, buenísimo. Bueno, para ubicar un poco a la atención y a la concentración dentro de las diferentes habilidades psicológicas que se pueden entrenar para mejorar tanto el rendimiento como la experiencia
deportiva en sí. Está bueno ver un poco este cuadro porque nos ordena, ¿no? O sea, nos permite ubicar en una estructura a los diferentes conceptos. Me parece que ya vieron motivación y autoconfianza con Julia, si no me equivoco. Voy a volver a poner rojito porque me gusta más. Ahí está. Em, que nada, que son habilidades que son como básicas, ¿no? Fundamentales, como clasifica acá el nombre. Después podemos considerar que hay ciertas habilidades que son un poco más específicas, que es como que vamos hilando más filo, más fino dentro del rendimiento. Y bueno, una de ellas es la focalización de la atención. Para mí en sí, el laburo que se hace con la atención es clave. ¿Por qué? Porque para mí es como a donde queremos apuntar al final de todo. Los psicólogos, me parece que los entrenadores también. ¿Por qué? Porque donde pone la atención el deportista va a explicar mucho de por qué hace las cosas que hace, y es en sí es como que les diría como o sea, como el sumum del rendimiento, ¿no? Como que siento que es como lo más importante del rendimiento porque a donde le prestamos va a servirnos para rendir mejor o peor, en el caso de que prestemos atención a los factores que no son relevantes. Por eso yo considero que es como no sé si lo más importante o muy, muy importante al menos. Repito, cuando quieran, párenme, no tengo ningún problema. Bueno, ¿qué es la concentración? Está un poco relacionada a la atención, pero ¿qué es la concentración en sí? ¿Alguien se anima ahí a tirar una definición? Salga como salga. Una evaluación, vale Enfocarse en equivocarse. algo. Enfocarse en algo. Bien, ok, me gusta, bien. ¿Qué más? ¿Hay algo más que se les ocurra? Que capaz lo vimos un poco en la primera clase esa que tuvimos, pero bueno. Un estado de atención. Ok, un estado de atención, bien, ok. ¿Qué Puede ser más? también de preparación. ¿En qué sentido sería? Por ejemplo, como dijeron los chicos, uno está concentrado en cierto objetivo, objeto, lo que sea, está Ok, atento a eso, entonces se prepara psicofísicamente para poder llevarlo a cabo. ok, bien, te entiendo. Bien, o sea, vos te referís como a la definición de concentración como más relacionado a un mosquito acá. Más relacionado como a la concentración, por ejemplo, que hacen los jugadores de fútbol antes de ir a competir, ¿no? Como que se juntan y que se están concentrando. A la habilidad psicológica más situacional, podemos pensar que la concentración es en sí la habilidad para sostener la atención en lo más importante en cualquier situación durante un determinado tiempo. ¿Tá? Si desglosamos un poco esta definición, vemos que la atención está dentro de la concentración, ¿no? Porque la atención en sí es como más como una parte de la fisiología mental, si lo podemos decir, pero puede ser que confunda un poco, pero siempre tenemos atención. El tema es que la concentración es una habilidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con dónde ponemos esa atención, ¿tá? Qué está pasando en ese momento a mi alrededor y que sea por determinado tiempo. ¿Tá? Que hay veces que uno busca sostener la atención por mucho tiempo. Hay veces que el estar bien concentrado pasa por prestar atención a algo por un segundo y después ya cambio de nuevo de foco atencional. Entonces, el tiempo que
que sostengo la atención en ese estímulo es más pequeño, ¿no? Em, Así que bueno, la relación entre concentración y atención entonces pasa con que podemos pensar a la concentración como la habilidad de utilizar la atención para un determinado fin, con un determinado objetivo, que es un poco las cosas que venían diciendo recién, y con la idea como de sostenerlo en ese estímulo que está relacionado con ese objetivo durante un determinado tiempo. La parte de situación es importante, ¿por qué? Porque en general las diferentes situaciones nos van marcando a qué tenemos que prestar atención. ¿Tá? Piensen, por ejemplo, en un deporte de equipo, eh, cuando uno está, por ejemplo, está defendiendo y no es lo mismo estar defendiendo, por ejemplo, estoy pensando en el fútbol, ¿no? Cerca del arco o sea, cerca del arco del contrario o cerca del arco de uno, ¿no? Entonces, cerca del arco del contrario, capaz uno está más pendiente de ver en qué momento le pasan la pelota a un jugador, que en el momento de que se la pasan a ese jugador toca responder con una acción o hacer con una presión un poco más alta. En cambio, cuando la situación de defender se da más cerca de mi arco, voy a estar más pendiente de mi marca y de, por ejemplo, que no pasen, y de estar, o de cubrir a un compañero por si lo pasan, yo estar atento ahí, responder. ¿Tá? Entonces, en una misma fase de juego que uno pensaría que tiene que prestar atención a lo mismo, no es así, ¿no? Como que la situación, el contexto, tanto el tiempo como el lugar, nos marcan eh, eh, diferentes estímulos que son los más importantes a los que prestar atención, ¿tá? Entonces, como para ir desgranando un poquitito más a ver, quiero ver si... No, no. Bueno. Para ir desgranando un poquitito más la definición, eh, podemos pensar que hay cierta atención selectiva, ¿no? Como que vamos a prestarle atención a señales o a estímulos, eh, que son relevantes, que son más importantes en comparación a otros. ¿Tá? La idea que les contaba antes de mantenerla en el tiempo, ¿no? O sea, como que la atención, para que sea concentración, hay que sostenerla en el tiempo. La importancia de tener una conciencia de la situación. Eh, Esto tiene que ver con que los jugadores, por ejemplo, hay una habilidad muy interesante que tienen los buenos jugadores, los buenos deportistas, en sí, que lo que implica es que pueden saber qué es lo que está pasando alrededor suyo. ¿Tá? O sea, la atención puede ser que no esté puesto en un solo estímulo, sino en el contexto, en lo que está pasando alrededor de ese deportista. Entonces, puede ser que un jugador que está abajo del aro está pidiendo la pelota y nada, y se posiciona de determinada manera. ¿Por qué? Porque sabe que cuando la reciba va a sentir una marca, va a tener una marca que lo más probable venga por un lado, por la derecha. Entonces, el jugador en sí capaz, sin estar mirando exactamente a esa marca, sabe que se acerca por ese lugar, sea porque lo siente por la respiración, porque lo escucha, por los movimientos de los pies, o también a veces que porque simplemente pone una mano encima de esa persona y sabe que está ahí en ese lugar. Entonces, hay una habilidad muy particular que tienen los deportistas y que está bueno que la desarrollen, que es esta conciencia situacional, ¿no? Como que sepan lo que está pasando alrededor suyo. Y después, bueno, hay una cuestión que también es importante, que es la de los errores del rendimiento, ¿tá? Que tiene que ver con tener cierta conciencia sobre los errores
sistemáticos que uno puede estar experimentando mientras juega, ¿está? O sea, es una parte de la concentración que puede servir para mejorar el rendimiento. Y después, por último, la necesidad de tener flexibilidad en el foco atencional y de poder cambiarlo mientras uno va, mientras el juego, mientras las competencias se va desarrollando. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no siempre le voy a prestar atención a lo mismo, sino, como les contaba antes, de situación en situación eso se va a ir modificando. Bien, ¿hay algo que se entendió? ¿Tienen dudas? Párenme, vuelvo, no hay ningún problema. La idea es que vayan entendiendo. Bueno, bien. Cuando empezamos a analizar un poco la relación entre la atención y el rendimiento, podemos considerar estos tres procesos atencionales. ¿Tá? Vamos a comenzar con el de selectividad. Como les contaba antes, hay una idea de la atención que tiene que ver con la selectividad de estímulos, ¿no? Con el proceso de selectividad tal como lo pensamos, en que en general cuando prestamos atención a algo vamos a seleccionar ciertos estímulos por sobre otros. Que esto lo podemos resumir en la idea de que utilizamos un reflector para alumbrar solo cierta parte de la realidad que estamos percibiendo en ese momento. ¿Tá? O sea, como que hay cierta parte de esa realidad que la vemos más clara y hay otra parte que no la vemos tan clara. ¿Tá? Después está el concepto de que en sí es más importante el estímulo en sí al que le prestamos atención versus el tiempo que le prestamos atención a ese estímulo. ¿Por qué significa esto? Porque uno puede ser selectivo eh, con la cantidad de datos que puede percibir o con la cantidad de estímulos al que le puede prestar atención, y es más interesante que tenga bien en claro a qué estímulo elegir, prestar atención, más que cuánto es el tiempo que le presta atención a ese estímulo. Para explicar un poco más, en sí los psicólogos lo que solemos recomendar es que es más importante la refocalización que la focalización constante. ¿Por qué? Porque lo más probable es que uno pierda el enfoque, ¿tá? O sea, la concentración. Lo importante es que uno sepa cómo puede volver a concentrarse de nuevo en eso que es importante. Entonces, en el proceso atencional de la selectividad se resalta esta idea de que es más importante conocer cuál es el estímulo al que le tengo que prestar atención que estar obligado o tener la expectativa de que siempre le voy a tener que prestar atención y que la concentración implica nunca dejar de prestarle atención a eso. ¿Tá? O sea, yo prefiero que el deportista pierda la concentración, pero que ejercite la manera en la que vuelve a recuperarla. ¿Tá? Eso es como lo más importante en términos de selectividad. Y los errores más comunes que suelen tener los deportistas es que pueden prestarle atención a demasiados estímulos, ¿tá? O sea, hay demasiada amplitud en términos de cuántos estímulos, cuántos señales le presta atención. Eso es un error común de selectividad. Puede ser también de distracción.
Esto significa que se distraigan, puede ser, por ejemplo, por el canto de la hinchada o por ruidos que estén fuera del campo de juego, o puede ser también por estrechez y por falta de cambio de foco. Esto significa por prestar la atención a muy pocos estímulos y no tener una capacidad de modificar o sea, de no poder cambiar el foco al que le estoy prestando atención. ¿Tá? Esta flexibilidad en la atención es vital. Me entraron dos mosquitos acá al cuarto y me está volviendo loco. Bueno, sigo. Otro proceso atencional que es muy importante es el de capacidad, ¿tá? O sea, en sí se considera que la atención tiene cierto límite, que no es infinita, y que por ende es un componente muy importante a tener en cuenta cuando consideramos las, las capacidades o el proceso atencional de un deportista, ¿tá? Y una idea intuitiva y cómoda y fácil que les pueda ayudar a pensarlo es que hay dos tipos de procesamiento. Por ejemplo, cuando se ejecuta una técnica, está el procesamiento controlado, que pasa más por eh, o sea, un ejemplo que pueden imaginar es cuando un deportista está ejecutando una técnica y tiene que pensar cómo ejecuta esa técnica en cada paso, ¿tá? Ese es un procesamiento controlado. Eh, y por otro lado está el procesamiento automático, que se da cuando se ejecuta una técnica y se la tiene tan aprendida que no es necesario que el deportista le preste tanta atención al momento de ejecutarla. Por ende, libera capacidad para prestar atención a cosas diferentes. El típico ejemplo es cuando un deportista, por ejemplo, vuelvo al caso del fútbol, un futbolista sabe conducir bien la pelota, entonces si sabe conducir bien la pelota, mientras hace esa conducción, puede utilizar ese resto de capacidad atencional para dirigirlo a la configuración de los rivales en el campo o de mis compañeros en el campo. Entonces, mientras va conduciendo esa pelota, puede prestarle atención a cómo están parados los rivales y los compañeros y tomar decisiones en relación a eso. El aprendizaje acá está en que siempre está bueno es que los componentes que son más técnicos o hasta también más de movimiento, que sean complejos, estén lo más automatizados posibles para liberar capacidad atencional, y que se pueda utilizar esa capacidad atencional en resolver cuestiones de orden más táctico o hasta de orden más estratégico también. ¿Tá? Sí, Hoy me llegó un video de Instagram que hablaba justamente de multitasking y de poner atención a varios lugares y que puede generar burnout, tener tanto multitasking. Esto puede llegar a pasar, digamos, por ejemplo, en esto de los errores que vos decís, de la amplitud, digamos, de la atención. claro. Yo lo que propongo igual es hacerlo en el momento en el que el deportista está compitiendo, ¿tá? Y que no sea en todo momento tampoco. La idea es que generalmente cuando tendemos más a la alta competencia, al alto rendimiento, perdón, eh, eh, o sea, en sí el juego es más rápido, más dinámico, más fluido y se tienen que tomar mejores decisiones en menos tiempo. Entonces, la idea de el pasar la mayor cantidad de movimientos técnicos, sí, movimientos técnicos me sale, pero no es exacto lo que quiero decir, pero bueno, sí, o sea, de pasar la mayor cantidad de sí, movimientos técnicos, no me gusta ese término, pero me parece que me entienden, ¿no? O sea, el golpeo, el regate,
la conducción, la marca, el cubrir, que es algo más técnico-táctico también, la marca también. Pero cuanto más automatizado, cuanto más aprendido está, mayor capacidad atencional puede dedicar a otras cuestiones del juego. Lo que vos me comentás, Ignacio, me imagino que tiene más que ver con el trabajo diario, por ejemplo, el estudio, el estar, nada, mientras están en clase, por ejemplo, estar, hacer bien, y después uno se empieza a cansar. Otro ejemplo puede ser estar viendo, no sé, mientras están estudiando, como están poco motivados, que se pongan un poco de pan en la mano, mientras se ponen a leer un libro, está como para motivarse un poco más, o el canal de streaming que les interese más. Estar escuchando música que los desconcentre demasiado. En general, el multitasking en relación al burnout tiene que ver, ¿por qué? Porque la atención siempre es una sola, la conciencia siempre en todo momento está prestando atención a un solo estímulo, a una sola señal, y lo que produce el supuesto multitasking, que no es real, pero supuestamente, o sea, la idea de multitasking es que uno le presta atención a dos cosas al mismo tiempo. Eso no es así. Lo que está haciendo es que está cambiando de foco atencional constantemente, y eso a nivel cognitivo es muy, muy costoso, porque estoy como, yo me tengo que enfocar, por ejemplo, si usted está prestando atención, tiene que prestar una atención a mí, a la pantalla y al celular y a la conversación que tiene. Entonces, no es que están haciendo una sola cosa a la vez, sin, eh, no es que están haciendo las dos cosas al mismo tiempo, sino que están cambiando todo el tiempo entre mi voz y la conversación. Pasan de la conversación a mi voz, y después de mi voz a la conversación, y de la conversación a mi voz, y así sucesivamente. Entonces, esa manera de trabajar, capaz por 1 hora, 2 horas se la pueden bancar, pero si todos los días hacen eso, se van a cansar un montonazo. El antídoto contra el multitasking es primero ser un poco realista y darse ciertos momentos de trabajo y momentos de descanso, que está perfecto, es súper entendible. Y después hacer ejercicios de meditación, de mindfulness, planificar bien las actividades, cosas que no estén cansados y que no sientan que necesitan ir a prestar atención a algo más divertido, como puede ser escucharme a mí o ponerse a estudiar, ¿no? Por un ejemplo. Bien, sigue un poco más adelante. El tercer proceso atencional es el de alerta, y este proceso lo que analiza es el estado de activación y el impacto con el proceso atencional. Que me imagino que capaz lo vieron la clase pasada con Gustavo. La idea es que hay una relación inversa entre activación y amplitud atencional. ¿Qué significa esto? Que cuanto más relajado estoy, ¿no? Cuanto el nivel de activación es más bajo, puedo prestar la atención a más estímulos al mismo tiempo. Y viceversa también, cuanto más activado estoy, o sea, estoy en un nivel de activación 10, si pensamos de 1 al 10, cuanto más activado estoy, eh, a menos estímulos voy a ser capaz de prestar atención. ¿Está? Ya lo vamos a ver después. Hay un gráfico que les muestro que lo explica bastante bien, me parece que es bastante interesante, y hace un poco un resumencito de estas cosas que venimos hablando. Y después, bueno, hay un fenómeno particular que está relacionado con esta relación inversa, que es que cuando uno comienza a estar en un episodio de estrés al que suele ser difícil volver, o sea, suele ser difícil volver a estar relajado después, lo que suele suceder es que se reduce la visión periférica. Piensen, por ejemplo, en un deportista, no sé, pienso en una jugadora de hockey, nada, que es el final del partido, siente que no puede hacerle frente a los rivales, entonces la demanda es más alta
que los recursos que percibe que tiene, entre en un estado de estrés, entonces cuando juega como un caballito, ¿no? Como el típico ejemplo de el deportista como que mira solo para abajo, sigue la bocha y que no puede como levantar la cabeza y tener una capacidad de un panorama un poco más abierto. Entonces, este proceso es súper interesante porque ustedes pueden ver en los deportistas con los que trabajen que le ocurra esta cosa de jugar como un caballito, de mirar solo para abajo y de no ver a las compañías, a los compañeros, a donde pueden tocar la bocha, la pelota. Entonces, cuando vean que le está pasando esto, una manera de buscar una alternativa es que regulen un poco el nivel de activación, que le indiquen que no corra tanto eh, por algunas jugadas, que intente de hacer un poco más de vigilancia y de respirar profundamente para bajar ese nivel de activación y que vuelva a recuperar esa capacidad de poder percibir más estímulos. ¿Tá? No es que, o sea, yo esto que le cuento es una curita, no es que por hacer esto ya se va o sea, va a solucionarse todo, pero capaz en ese momento puede ser como un guardavidas, ¿no? Un salvavidas, perdón, para, para sacar de ese momento. En sí, lo que haría yo después es ver qué es lo que pasa a esa persona que entra en ese estado de estrés y laburar un poco con la autoconfianza para que pueda percibir que pueda hacerle frente a los diferentes desafíos competitivos que le vienen ocurriendo. Ezequiel, vi que estás por participar. Sí, dale. Sí, en realidad quería tratar de relacionarlo. Usted está hablando del momento en el que se pasó dentro de lo que es la teoría de la U invertida, que nos habían comentado la clase pasada, que se pasó del nivel óptimo. Ese es Claro, sería ese momento. Exacto. Sí, ¿Y eso total. siempre se produce en estrés o no necesariamente? ¿O el estrés tiene que ver con el momento del partido? eh, y esto de la reducción periférica, por ejemplo, Entiendo. ¿da solo en situaciones de estrés o también con la activación excesiva? Claro, Pues, puede ser que sea por la activación excesiva y que sea momentáneo, ¿no? Como que es capaz una o dos jugadas que aumenta mucho el nivel de activación y suelen pasar estas cosas, ¿está? No sé si es que sos de hacer algún deporte, pero capaz que te acordás de alguna situación en la que, no sé, te echaste un pique o empezaste no sé, jugás al fútbol o básquet, vóley, sí, vóley. sí. Bueno, vóley igual puede ser, capaz un punto largo, ¿tá? Que te exigiste demasiado y que sentís que tu nivel de activación subió mucho, entonces después cuando querés resolver, y no sé, cuando saltás a hacer un remate, siempre le empezás a tirar al mismo lugar como una solución, ¿viste? Como que no, solo tiro ahí, tiro ahí. Entonces, eso es como o sea, como que perdiste esa capacidad de ver más alternativas y de ver si se puede resolver de una manera diferente. Ahí sí, si es solo de nivel de activación, es cuestión de bancarte un par de puntos y de buscar un poco más de volver a la calma, y ahí ya capaz vas a recuperar esa habilidad. Obviamente que si nunca tuviste esa habilidad de tener una buena visión periférica y de resolver bien tácticamente, es difícil, ¿no? O sea, en sí, pero muchas veces sí, o sea, que podés tenerla y que lo perdés a nivel momentáneo y que lo recuperás. Lo que es interesante del estrés es que es como que no sé si vieron ese modelo, pero hay modelos que como que hay veces que el deportista entra como en crisis y que después le cuesta mucho volver a un estado óptimo, ¿no? Entonces, en esos casos es cuando la intervención ahí es un poco más complicada, tiene que ser a nivel cognitivo también, no solo a nivel fisiológico, si es que tiene ese momento de crisis. ¿Está? Consulta, yo con ustedes tengo hasta las 8:30, ¿cierto? Sí, sí. Sí, está bueno. Vamos a hacer un mini recreíto ahora en un par de diapos, pero sí, porque nos quedan. Bueno, bien, vamos a ver esto primero. Em,
Bueno, hay un autor que lo que plantea es que tenemos diferentes estilos atencionales que tienen que ver con dos dimensiones del foco atencional, con la amplitud y con la dirección. La amplitud tiene que ver con si, si el foco atencional es amplio o estrecho. Discúlpenme, lo estoy escribiendo en un iPad y no está saliendo muy lindo. Y la dirección tiene que ver con si es interno el foco atencional o es externo. ¿Tá? Interno, piénsenlo con que todo lo que está de la piel para dentro del cuerpo, externo, todo lo que está de la piel para afuera. ¿Tá? La amplitud es, si es amplio, es que tiene muchos estímulos, si es estrecho, tiene pocos. ¿Tá? Entonces, esto es útil, ¿por qué? Porque en el deporte se suele dar diferentes formas de, o sea, diferentes combinaciones de focos atencionales, ¿está? Y entonces es interesante que el deportista, vuelvo al concepto de flexibilidad, tenga la flexibilidad de ir saltando entre foco y foco, entre estilo atencional, perdón, y estilo atencional. Entonces, ¿cómo puede ser un estilo amplio y externo? Bueno, como estábamos contando recién, tiene que ver con una resolución, por ejemplo, táctica, que está en el afuera y que incluye muchos, muchos estímulos. ¿Tá? Entonces, lo táctico está bueno porque es bastante útil. ¿Por qué? Porque en general uno cuando tiene una resolución táctica le está prestando atención a la relación que hay entre los rivales y entre los jugadores propios. Y el ejemplo que les presento acá es este de la resolución de un remate de vóley, que justo estábamos hablando de eso, así que vino al palo. Si uno es capaz de poder resolver bien tácticamente en ese momento, lo más probable es porque pudo ser capaz de prestar atención a muchos estímulos que estaban en el exterior y ya tomó una buena decisión. Después está ay, perdón, el estrecho externo, que en general tiene que ver con prestar atención a muy pocos estímulos y que están afuera de uno. Puede ser, por ejemplo, en golf, cuando le prestan atención al hoyo, o en básquet, cuando miran al aro, ¿no? Y le prestan atención a tal cosa del aro. ¿Tá? Entonces le están prestando atención a pocos estímulos que están fuera de sí. Después, el siguiente, Pregunta, sí. ¿el estrecho externo va a tener que ver con deportes más individuales? Sí, puede ser, pero con grupales también, porque, por ejemplo, imagínate un jugador que está por pegarle al arco y mira a un lugar del arco, ¿tá? O mira a un lugar de la pelota, ¿no? Como le gusta pegarle a tal lugar de la pelota, pues sabe que ahí sale con comba, bueno. Sí, o sea, puede ser que es más fácil de entrenar en deportes individuales, pero no necesariamente va a ser exclusivo de los individuales, ¿tá? Después está el amplio interno que tiene que ver con analizar varios estímulos, pero en el interior de uno, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico es cuando me pongo a planificar una jugada, que por eso les pongo ahí una foto de un entrenador que está pensando cómo resolver una jugada, ¿tá? Y después el derecho interno tiene que ver con prestarle atención a pocos estímulos hacia adentro mío. Un ejemplo que está bueno poner es cuando, no sé, una deportista hace una visualización de un saque o se pone a hacer como un body scan o es un escaneo corporal de cómo se siente en la muñeca, cómo siente la rodilla, si le molesta. Entonces, ahí pongo una foto de una tenista que está por sacar y hace como ese repaso adentro suyo, prestando la atención a cosas particulares, no capaz
pensando cómo va a resolver el siguiente punto, sino haciendo como un chequeo de puntos particulares. ¿Está? Bien. Seguimos, vamos a hacer este y ahí sí lo dejo para ir a un mini recreo. La atención, si la pensamos como un mecanismo de alerta, podemos pensar que está la atención tónica y la fásica. La primera tiene que ver con un tipo de atención como más constante, de intensidad más baja, que tiene que ver con una alerta rutinaria a estímulos que son monótonos y repetitivos, ¿no? Piensen, por ejemplo, que es el tipo de atención que solemos tener en general y en casi todo momento, en el que tenemos un mayor tiempo de reacción y que no procesamos tanto la información. ¿Por qué? Porque no queremos brindarle tantos recursos, porque en sí es el tipo de atención que solemos tener en todo momento, ¿no? Y por otro lado está la atención fásica, que tiene más que ver con el momento en el que le prestamos mucha atención a algo, ¿tá? Que dirigimos la atención a propósito con una cierta intención eh, a, eh, por ejemplo, el disparo de largada en una carrera. ¿Tá? Entonces, tiene que ver con una alerta que es más transitoria, con una situación específica, con unos estímulos bien específicos, que eso lo que nos permite es tener un menor tiempo de reacción. ¿Por qué? Porque estamos procesando con más claridad esa información que está sucediendo en ese momento y por ende el procesamiento va a ser más costoso. ¿Está? Bien, cortamos por 5 minutos. ¿Está? A mí me gusta tenerlos frescos. 7:55 volvemos. ¿Eh? Tiene que ver con distractores internos que suelen ser, por ejemplo, prestar atención a eventos pasados. Por ejemplo, piensen en una jugada anterior o algo que pasó la semana pasada o el día anterior. Eventos futuros, ¿no? Como, no sé, que toca cerrar. Esperen que me están hablando por el chat y yo no estoy prestando atención. Y tiene frutos Acá. secos, todo. Ok. Me habían hablado. Perdonen, personas. Bien. Eventos futuros, ¿no? Como piensen, por ejemplo, una manera de distraerse, de perder la concentración. Hace una de la competición. ¿Tá? Después, bueno, hay un problema que es interesante, que es el choking, que se dice en inglés, o el ahogarse bajo presión, ¿no? Que es este fenómeno que sucede en general cuando se está en un momento importante de la competencia, o al menos se percibe que es importante para el deportista. Bien. Puede ser también que la fatiga tenga una influencia negativa sobre la capacidad atencional del deportista, o que no esté motivado adecuadamente. Piensen, por ejemplo, en los casos, en las situaciones en las que ustedes están en un contexto en el que no les gustaría estar, o que preferirían hacer otra cosa. Bueno, ahí la motivación no es adecuada y por ende se espera que haya un problema a nivel atencional. Y después
puede ser que el problema atencional pase por distractores eh, externos, sean visuales o auditivos, diría, está mal escrito acá. ¿No? O sea, que nos griten algo o escuchar que le griten algo a otra persona que nos es importante o vemos algo que que nos distrae. Bien, ¿qué es el choking? El ahogarse bajo presión. Eh, Sucede cuando el rendimiento es peor de lo esperado, considerando cómo solía eh, competir esa persona en un contexto similar, y suele suceder en una situación de alta presión. Tiene un componente catastrófico, o sea que cuando sucede suele encadenarse situaciones de más riesgo, y puede suceder no solo en deportistas experimentados, que capaz son los primeros que se nos vienen a la mente, sino también en novatos, ¿no? En deportistas que recién comienzan, porque la presión en sí puede venir de distintos lugares y hay dos formas de explicarlo, dos corrientes. Una tiene que ver por sobrepensar demasiado cómo se hace un movimiento, ¿no? Como tener autoconciencia demasiado alta, entonces uno cuando tiene que ejecutar una técnica lo suele hacer como más robotizado, ¿no? Porque está como pasando algo que en general suele ser un procesamiento controlado, un procesamiento automático lo está pasando controlado, y entonces suele cometer un error al ejecutarlo, o puede ser que sea porque se distrae. ¿Tá? Entonces, como la lógica que lo puede explicar, para que vean cómo es el proceso, las condiciones que provocan asfixia o el choking, ¿no? Choking. Puede ser una competición importante, pueden ser jugadas críticas en una competición, o considerarse o sentirse que está siendo evaluado por otras personas significativas, sean el entrenador, compañeros o padres. Entonces, lo que genera estas condiciones son cambios tanto físicos como en la atención. Físicos, ya que hay un aumento de la tensión muscular, de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca. Piensen, por ejemplo, que en sí lo que está sucediendo es que hay un nivel de activación más alto, y después también hay cambios en la atención, en tanto se pasa a tener un foco interno estrecho, vamos a ponerle el mismo nombre con el que veníamos trabajando, y se pierde la flexibilidad para poder cambiar de foco. Entonces, lo que sucede es que hay un deterioro en el rendimiento, hay una pérdida de coordinación y de ritmo con el que se tienen que ejecutar las técnicas, se siente mucha tensión muscular, lo que sostenido en el tiempo deriva en fatiga. Suele suceder que uno se apresura en ejecutar, o sea, que el timing no es el correcto y que no es capaz de prestarle atención a las señales relevantes para poder ejecutarlo de manera apropiada. Les dejo este capítulo en la bibliografía de este handbook de psicología de deporte, que es súper interesante. Si es que les interesa conocer un poco más, está en inglés, pero bueno, en general la bibliografía buena sale primero en inglés y después de mucho tiempo se traduce al castellano. Pero bueno, me parece que es como es un fenómeno que es interesante, ¿no?
piensen, por ejemplo, cuando se patea penales en los mundiales y se ve que un futbolista que cuando patea penales en un entrenamiento o en otro partido cualquiera lo hace de manera excelente y en una etapa tan significativa, tan importante, le pega para cualquier lado, ¿no? Puesto de manera coloquial. Pero bueno, pasa en un montón de deportes. En el alto rendimiento es muy significativo, es muy importante. Así que bueno, en tanto la relación de la concentración y el rendimiento, para que haya un buen rendimiento es muy importante que el deportista esté en el presente, pensando en el aquí y ahora, ¿no? Como en este momento y en este mismo lugar, que esté relajado y que tenga bien en claro a qué tiene que prestar la atención, ¿no? En cada momento. Eso me parece que también que es algo que se puede trabajar con los deportistas y que tiene un impacto muy importante en el rendimiento de ir analizando un poco las diferentes fases del juego o del deporte en el que participan. Puede ser un deporte individual también, y de ver si tienen en claro qué es lo que tienen que hacer y ahondar un poquitito más, no solo que sepan qué es lo que tienen que hacer, sino que también sepan a qué le tienen que prestar atención para realizarlo bien. Entonces, ahí muchas veces salen dudas y se puede hilar bien fino, y se puede hacer un repaso. ¿Para qué? Para que cuando vuelvan a estar en esa situación, sepan que le tienen que prestar atención a esos estímulos. Así que me parece que es algo muy interesante en tanto el rendimiento. Después, bueno, para que haya un buen rendimiento es importante una sensación de control, ¿no? Como que el deportista sabe responder ante esa situación, sabe lo que tiene que hacer. Y la idea de tener un alto estado de conciencia, tanto interna como externa, tiene que ver de estar conectado con el propio cuerpo, con las sensaciones, con los pensamientos también y con lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Esto está muy relacionado con el estado de absorción en el presente. Si se cumplen estos criterios, lo más probable que se genere el flow, que capaz lo escucharon bastantes veces, que es este estado óptimo de rendimiento en el que hay un balance entre el desafío que el deportista percibe que tiene enfrente y las habilidades que percibe que tiene. Se caracteriza el flow, como contaba antes, por una absorción completa en la actividad misma, en lo que tiene que hacer, por tener metas claras, ¿no? Por saber qué es lo que tiene que hacer. En general hay una experiencia de una unión entre la acción y la conciencia, ¿no? Como que el deportista piensa que quiere hacer algo y lo está haciendo al mismo tiempo. No sé si han experimentado este estado, pero se siente de esa manera, como que uno piensa y las cosas le salen, ¿tá? Como que no es que uno está pensando en algo que tiene que hacer y después lo va a ejecutar, sino sea al mismo tiempo. Hay una concentración total en la actividad que uno está ejerciendo. Eh, uno Hay un poco como de pérdida de autoconciencia en el sentido en el que uno no piensa sobre uno mismo, sino que está conectado con uno mismo, ¿tá? Hay un alto sentido de control también, como les contaba antes. En general se caracteriza también por no estar buscando recompensas que vayan más allá de lo que está sucediendo en ese momento. Se percibe una sensación de transformación del tiempo, ¿no? Como que el tiempo va o muy rápido o muy lento, y que uno puede
moverse sin esfuerzo por el espacio. ¿Tá? Es un estado muy, muy particular. Está bueno buscarlo en los deportistas, pero no es esperable que se llegue todo el tiempo a este estado de flow. Pero bueno, es algo interesante que si alguna vez lo manifiesta a alguno de sus deportistas que sepan que se llama de esta manera, que se llama flow o fluir en español. Y bueno, es curioso que suele suceder también en grupo, y cuando sucede en grupo se ve que hay una interacción muy fluida entre todos los participantes, hay como buena onda, si lo ponemos ahí en términos coloquiales, y se percibe que se pueden lograr muchos objetivos, ¿no? Como que hay mucho, la alta competencia colectiva tiene que ver con que hay una sensación de que se puede hacer frente a, rivales o a competiciones muy demandantes. Bueno, y que por último se caracteriza porque los deportistas suelen llevarse bien, al menos en el momento que están compitiendo, hay un muy buen rendimiento y se generan diferentes fenómenos de creatividad para con el grupo. ¿Tá? Después, por último, a ver, déjeme un poco más adelante lo que queda. Sí, bueno, un poco más fuerte, más rápido, digo. Este cuadro me parece que es interesante porque une un poquitito todo lo que estábamos viendo, ¿no? Que viene un poco también la clase anterior, que hay una relación entre el rendimiento y el nivel de activación. ¿Tá? Entonces, cuanto uno está en la zona óptima de activación, suele estar bien concentrado, ¿no? Como que le presta atención a los estímulos que son apropiados, que son necesarios. ¿Tá? Y después puede pasar que si el nivel de activación aumenta mucho y uno está en estrés, puede ser que se bloquee en uno o dos estímulos, que en general puede pasar que no sea el estímulo indicado, o que por lo contrario, cuando, cuando uno está con un nivel de activación muy bajo, le esté prestando atención a muchos estímulos, entonces también la concentración no sea óptima. ¿Tá? Me parece que es un gráfico que incluye un poco todas todos estos conceptos que veníamos hablando. ¿Tá? Bien, voy a decir un poco más adelante y si tenemos tiempo vuelvo con este gráfico que es un poco más complejo. Prefiero que se lleven los aprendizajes y las intervenciones. Eh, entonces, ¿qué es lo que aprendimos hoy sobre la atención? Que es útil utilizar los diferentes tipos de atención en relación a los diferentes momentos y situaciones que nos podamos encontrar en la competencia. Diferentes situaciones nos van a demandar diferentes estilos atencionales. Es interesante el planificar para conocer de antemano las demandas atencionales, para saber a qué es lo que le tengo que prestar atención y de qué manera, con qué estilo. ¿Tá? Considerar también que cada deportista va a tener diferencias individuales en tanto la atención y la concentración, la importancia de la relación entre la activación y la atención, que lo que se da es que cuanto más nivel de activación, lo más probable es que voy a tender a tener un estilo atencional particular o propio. Se va a exacerbar el estilo atencional propio. Hay bueno, considerarla
relación entre la activación y la concentración y explotarla de esa manera, ¿no? Como conducir, que en general es más fácil regular el nivel de activación, entonces puedo ir regulando el nivel de activación en tanto cuál es la demanda eh, que tenga en ese momento. Si veo que el deportista está muy bloqueado, muy enceguecido en una determinada, un determinado estímulo, voy a buscar que se relaje un poco para que tenga esa capacidad de prestar atención a más estímulos. Y por último, como un consejo, que en general el foco externo es mejor que el interno. Cuando se ejecuta en el deporte en general, lo que se recomienda es eso, y que el foco que queda lejos, que es distal, es mejor que el proximal. O sea que en general, esto es como una regla justamente general, no es que siempre se tiene que seguir, es una recomendación. eh, es, es mejor que el foco atencional sea externo que interno y que se le preste atención a algo que queda lejos a que algo que queda muy cerca, ¿tá? En relación a la ejecución. Piensen, por ejemplo, en prestar la atención a eh, el caso de un golfista que le presta atención al vuelo de la pelota más que quedarse con cómo le pegó a la pelotita en sí. ¿Tá? Bien, ¿cuáles son las intervenciones posibles que ustedes pueden llevar adelante? Bueno, pueden ver cuáles son los problemas atencionales como los estuvimos viendo hoy, ver por qué se distrae la persona, si es que es interno, si es que es externo. Pueden hacer en entrenamiento bajo estrés. Esto significa ponerle alguna situación que los estrese a los deportistas, ¿no? Como comenzar eh, por ejemplo, a que el error tenga demasiado peso. No sé, si cometen un error, eh, no sé, pueden hacer como un castigo físico en el sentido en el que tienen que correr tantas vueltas a la cancha o hacer suicides, ¿no? Como esto de tener que correr muy rápido distancias cortas y demás. Entonces, cuando el deportista tiene ese entrenamiento bajo estrés, pueden ustedes probar si es que su sistema atencional va a funcionar de manera correcta. Después que el entrenamiento tenga objetivos explícitos, que ustedes le digan bien por qué están haciendo esas actividades en el entrenamiento. Entonces el deportista va a saber a qué le tiene que prestar atención y va a tener más claro cuál es el estímulo que es importante en ese ejercicio. El sobreaprendizaje de actividades para que, de habilidades, perdón, para que esas habilidades pasen por procesamiento automático y tengan más capacidad para responder a los, no capacidad para responder solo, pero sino más capacidad para prestar atención a más información. Laburar con rutinas, tanto de competición o eh, antes de ejecutar una habilidad, rutinas de entrenamiento también, ¿no? Que vayan conduciendo un poco la atención y que le vayan diciendo momento a momento qué es lo que tiene que realizar el deportista. Y después el establecimiento de roles, responsabilidades y tareas, que lo vamos a ver ahora, y de palabras clave, ¿no? Que básicamente es hacer un desglose de lo que tiene que hacer el deportista en
en las diferentes fases del juego o de la competencia, y que si sabe cuáles son las tareas que tiene que llevar a cabo para completar y para realizar apropiadamente esa responsabilidad, ese rol. Ahora lo vamos a ver bien específico, porque me parece que es una herramienta que está buena que lo pueden aplicar. Y bueno, las palabras clave sirven para hacer recordar de cuál es el estímulo al que tienen que prestar atención. ¿Está? Y después, bueno, con un psicólogo pueden hacer laburos de mindfulness, pueden hacer registros de pensamiento, que nos va a dar un poco una ventana para conocer a qué es eso que le presta atención, o cómo piensa el deportista en diferentes momentos. Laburar el autohabla, como les contaba recién, cómo es que se habla esa persona después de un error, cómo se habla antes de ejecutar un movimiento importante, por ejemplo, no sé, una rutina arriba de una viga. Y después la visualización, que sirve también un montón para tener bien en claro a dónde prestar atención y practicar constantemente ese como circuito y ese caminito atencional. ¿Tá? Estas son todas cosas que capaz necesitan un psicólogo para realizarlos, pero me parece que es bastante útil. Y bueno, como rol, funciones y tareas, este es un ejercicio que me parece que está bueno, que pueden hacer con cualquier deportista. Eh, Pueden pensar, por ejemplo, un futbolista, ¿no? Que juega de volante central, ¿no? Volante central. Entonces, este es el rol del deportista. Después, las funciones tienen que ver, las funciones o responsabilidades, F o R es lo mismo acá, ¿tá? Eh, Tienen que ver con cuáles son esas funciones que tiene que cumplir el deportista cuando cuando le toca llevar adelante ese rol. ¿Tá? Entonces, a mí lo que me gusta hacer en el fútbol, pongo un ejemplo que es el que me sale más fácil, suelo dividir en fases al deporte. En el caso del fútbol, fase el ataque, qué difícil, ataque posicional, ahí está. Defensa posicional, el ataque, bueno, la transición ataque-defensa, ¿tá? Transición ataque-defensa y la transición defensa-ataque. Y por último, eh, balón parado, ¿tá? Tiro libre, córner y demás. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con el deportista yo le empiezo a preguntar, bueno, vos en el ataque posicional, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuáles son tus funciones dentro de esa fase? Bien, entonces me va a decir, sostener la pelota, ¿no? Sostener pelota, ¿no? O sea, bueno, la posesión, pongamos. Otra tarea puede ser sostener posición, progresar el ataque, y otra puede ser estar bien posicionado para la contra. ¿Tá? Bien.
Y entonces, dentro de estas funciones, estas son todas funciones, ¿no? O responsabilidades, que es lo mismo, hay diferentes tareas, ¿tá? Entonces, para sostener la posición de la pelota, él va a tener que mostrarse para recibirla, tener buena visión de campo y poder ejecutar bien los pases, ¿no? Entonces, la idea es que le hacemos este mismo proceso con todas las fases, ¿tá? Con todas las transiciones y con el balón parado, conocemos cuáles son cada función para cada fase y cuál es cada tarea para poder realizar correctamente cada función. Y en estas tareas vamos a poder conocer a qué le tiene que prestar atención el deportista. Entonces, esta es una manera de asegurarse que el deportista sabe hacer, o sea, sabe lo que tiene que hacer en cada situación y sabe a qué le tiene que prestar atención en cada situación. ¿Se entendió? Bueno, bien. Abro un poquitito el paraguas y dejo unos 5 minutitos de preguntas que hayan tenido. Les conté ahí un poco cuál es la herramienta que utilizo yo para trabajar. Y nada, bueno, si quieren consultar, aquí estoy. ¿Alguna duda que le haya a ver acá, Juan Ignacio Cáceres había dicho, para entrar en estado de flow, había visto un video que el tipo está tan concentrado que parece que está relajado y jugando. Claro, puede ser, sí, en general el estado de flow tiene que ver con estar más relajado que activado. ¿Por qué? Porque o sea, el desafío que me presenta la situación no es tanta para que yo esté estresado, entonces en general estoy, si pongo en un nivel de activación del 1 al 10 y estoy en 5 o 6, con los músculos como preparados para responder, pero no sobretensionados. Así que sí, sí, suele verse de esa manera. Sí, Ezequiel, no sé si vas a comentar algo. Ah, no, ok. Bueno, nada, Hola. sí, Sí, yo te quería preguntar que cuando mencionaste la problemática de atención, como que lo notabas en un jugador, ¿cómo intervenís de concentración? ¿cómo? Perdón. ¿Cómo Cuando, intervenís cuando notas que hay una falta o una problemática de atención o de concentración? ok. Esperen que quiero ver si me puedo poner acá. Bien, en general lo que suelo hacer es preguntar en qué situaciones que le sucede el problema este atencional, ¿tá? Que esta herramienta a mí me sirve mucho porque yo voy ahí, o sea, puedo darme cuenta si es que pierde la concentración sistemáticamente cuando está defendiendo. Discúlpeme porque la letra esta es totalmente horrible, pero bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo. O puede ser que pierda la concentración, no sé, en las transiciones, está y queda siempre mal parado. Entonces, yo lo que intento buscar primero es que me comente cuándo es que pierde la concentración, y ahí después me meto en cuáles son los factores que le hacen perder la concentración. ¿Es porque está cansado? ¿Es porque, porque se olvida lo que tiene que hacer? ¿Porque es una situación que no tiene en claro cómo resolver y entonces no sabe a qué prestar atención? Todos esos son como sucesos y cuestiones que me pueden marcar a mí por dónde puede estar el problema. Y una vez que conozco el problema, bueno, veo si es un tema de
que está sobreactivado, o que necesita desarrollar un poco ese conocimiento en tanto cómo tiene que resolver esa situación. Me gusta practicar mindfulness. En general busco que eh, mediten los deportistas, creo que es una herramienta súper, súper útil. Y bueno, y la visualización de esas situaciones y de la correcta, eh, del correcto proceso atencional en esas situaciones, puede ser también una intervención válida. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Y última pregunta, que en un momento cuando hablaste de capacidad límite y procesamiento controlado, esa Sí, parte no la pude escuchar, sí el automático, y quería saber la diferencia, si me bien. podría decir. El controlado es ese proceso atencional que necesitamos dedicarle muchos recursos atencionales, o sea, necesitamos procesar la mayor cantidad de información para poder ejecutarlo de manera satisfactoria, ¿tá? Entonces, piensen, por ejemplo, no sé, estoy intentando hacer un drive jugando al tenis y tengo como que prestarle atención dónde pica la pelota, cómo me paro, cómo abro todo el brazo, eh, cómo muevo la cadera, mirar bien a dónde le pego, cómo termino de hacer el movimiento. Ese es un ejemplo del procesamiento controlado, ¿tá? El automático sería que yo miro a dónde quiero pegarle y le pego. ¿Tá? O sea, sin pensarlo, de manera más intuitiva, le pego y sale bien. Esos son como las dos diferencias. ¿Se entiende? Sí, sí, que tal vez el primero hasta te sale mal, tipo lo pensás, lo haces y te sale mal. Y el Claro, otro, puede ser. Sí, sí. y el límite, Y el límite tiene que ver con la característica de la atención, que tiene una capacidad. Entonces tenemos un límite en la capacidad de procesar información. ¿Tá? Entonces, a partir de ese concepto se desprende la idea de que hay procesamientos puede ser de tácticas también, pero en general, si lo pensamos a nivel de técnica, es más claro. Eh, Hay procesamientos que el límite atencional posiblemente lo lleguemos a tocar si es un procesamiento controlado, y en el procesamiento automático no vamos a llegar a ese límite de la capacidad atencional. ¿Se entiende? O sea, pensarlo como que eh, eh, ah, ¿cómo puedo hacer un igual ejemplo? creo que entiendo, o sea, lo ideal sería llegar al automático para no llegar a ese límite con con el controlado. Claro, exactamente. O sea, no utilizar la totalidad de la capacidad atencional para, por ejemplo, ejecutar una técnica. ¿Tá? O sea, lo importante del concepto es que la atención no es infinita y que o sea, debo tener como una política de distribución de recursos atencionales, ya que es un recurso finito. ¿Tá? Esa sería la importancia del límite de la capacidad atencional. ¿Algo más? Pues ya estamos ahí un poco pasados y no me quiero comer el horario del próximo profe. Si tienen más dudas, igual pueden mandar un mensaje, manden ahí